La mañana de hoy nos acompaña don Manuel Domínguez, quien es el responsable de las comunicaciones de la Presidencia de la República. Buenos días, bienvenido. Profesor, buenos días. Barrio Seguro, don Manuel Domínguez, para ir de lo general a lo particular. Barrio Seguro para el presidente Varela se constituyó en un tema, hasta, si mal no recuerdo, hasta de su discurso de toma de posesión. Mira, la estrategia de seguridad del presidente Varela se divide en dos aspectos. Uno es prevención, donde está Barrio Seguro inserto, y otro es represión, que es dotar a la policía y los estamentos de seguridad con los recursos para que tomen acción ante el crimen. Nosotros estamos muy satisfechos con este programa de Barrios Seguros. Es un programa delicado, Edwin. Eso le iba a preguntar. Es un programa delicado porque los elementos que tiene no son fáciles de llevar. Sin embargo, al día de hoy te puedo decir que tenemos una disminución de 24% en homicidio y más de 50% en delitos de lesiones graves. Porque usualmente cuando un gobierno, y particularmente el gobernante, plantea un tema como esto, hay toda una filosofía, pero al final la población dice, bueno, ¿cuáles son los resultados? Los resultados son esos. Tenemos disminución tanto en homicidio como en delitos graves, 24 y 50% respectivamente. Nosotros en este momento la ciudad de Colón es uno de los lugares más seguros en relación con la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, ya comenzamos a tener evidencia de que este programa, que le ofrece una oportunidad a estos muchachos en riesgo, está comenzando a funcionar. Y es interesante porque cuando uno va a los barrios y habla con ellos, tú te das cuenta que la mayoría quiere otra oportunidad, que la mayoría quiere una alternativa a estar enfrentándose a la muerte diariamente. De manera tal que para nosotros Barrio Seguro es un programa que está funcionando. Por supuesto que no es perfecto, por supuesto que tiene todavía muchísimos desafíos. Sin embargo, para el primer año de gestión vamos a rendir un completo informe de dónde estamos con este programa y a dónde creemos que va. Este proyecto va conceptualizado de la Presidencia de la República, pero el brazo ejecutor, ¿quién o quiénes son? El brazo ejecutor parte desde el Ministerio de Seguridad y hay una serie de entidades que están detrás. Por ejemplo, estos muchachos caminan un proceso de capacitación que conecta con el INADE, por ejemplo, ¿no? Y luego, esos mismos muchachos que se capacitan diferentes habilidades, es insertado en varios de los proyectos que el gobierno está desarrollando, como por ejemplo, Techos de Esperanza. Es decir, hay una logística completa de varias instituciones. AMPIME también entrena a estos muchachos para que tengan una oportunidad de desarrollar un negocio, por ejemplo. Es decir, hay varias instituciones caminando detrás de este programa. Por eso te decía que no es fácil llevarlo a cabo, sin embargo, los resultados están comenzando a verse. Tiene un componente social, un componente humano muy fuerte, Así debo es. entender. Óigame, y en esa misma línea de pensamiento, otro eje del discurso del presidente Varela, hará un año, dentro de pocas semanas, fue canasta básica. Los detractores ya comienzan a decir que no le dio resultado la estrategia del presidente Varela y a su equipo económico de la disminución de la canasta básica. ¿Cuál es la valoración que han hecho ustedes? Nosotros estamos también muy satisfechos con las medidas que implementamos de control de precios de emergencia. Hay una confusión que siempre se da, que es costo de la vida en general y costo puntual de la canasta básica, que entendemos que la quieren y la utilizan un segmento de la población, que es el más necesitado. A ese segmento apuntó el control del precio y nosotros tenemos estadísticas hoy día que sustentan que los productos que se controlaron al inicio del gobierno, su aumento subió. De hecho, la industria avícola en la producción de huevos aumentó 18% su producción. Es decir, hay productos, esa fue una medida muy específica para controlar cosas muy específicas de la canasta básica que compra gente que tiene necesidades reales. Es decir, tú no vas a ver esto, hay mucha gente hablando de canasta básica, sin embargo, tú tienes que ir a los barrios para que veas el impacto real de esto. Pero, fíjese, en el San Felipe Neri, Berceray Richard estuvo ayer y el público ahí decía, hasta la gila ha subido, se anuncia un aumento de la leche, se anuncia un aumento de la carne, se anuncia un aumento del pollo. Obviamente eso no estaba bajo el esquema de la regulación, pero la gente sigue sintiendo que en el bolsillo se les está golpeando. Y es un sentimiento que entendemos completamente. Nosotros no podemos ahora darle a la espalda a ese sentimiento. Eso existe, sabemos que existe. Y precisamente por eso el presidente de la República tuvo la valentía de aplicar un control de precio, generando incluso las molestias de los poderes fácticos del país. Ahora, ¿qué estamos haciendo adicionalmente para trabajar en costo de la canasta básica? Estamos trabajando de frente con los productores, volviendo a Lima a que sea lo que debió ser al inicio, que es un ente comercializador de los productos, pagándole a los productores más de 30 millones de dólares que se les debía de años y años de deudas. Es decir, estamos renovando completamente el Instituto Nacional de Agricultura en divisa para que
la alternativa de educación agropecuaria vuelva a ser una vía para nuestros muchachos. Usted sabe, don Manuel Domínguez, que como yo siempre le he dicho aquí, como yo soy un capitalino que nada más sé consumir, del sector agropecuario sé exactamente nada más lo que oigo. Y lo que yo he venido escuchándole a esta gente, a los de las papas, a los de la cebolla, a los del maíz, a los del arroz, que piden a gritos que el gobierno les pare las importaciones cuando ellos están sacando sus productos. Ese tema finalmente podrá resolverse. Profesor, aquí hubo un desorden completo en el tema de las importaciones, fundamentalmente porque había negociados de cadenas y importadores. Aquí se inundó, varios rubros, se inundó el país con esos rubros, y el gobierno ha ido desmontando esa estrategia y esa estructura ahora con la regulación que se está por aprobar de la UPSA. Y una de las principales quejas, además del tema de la importación, eran los subsidios no pagados y las deudas antiguas que tenían los proveedores, los arroceros, los cebolleros, los tomateros. Y ahí el ministro Arango ha hecho una gran labor de volver a pagar. Por supuesto que hay mucha desconfianza, eso lo entendemos completamente. Ese sector estuvo completamente abandonado, profesor, y ahora hay un gobierno que se está dedicando a atenderlo. Obviamente ellos quisieran más velocidad, sin embargo, sabemos que hay que cumplir con todo. Es evidente que temas como estos no se resuelven de un día para otro, pero no se atrevería a decir el gobierno del presidente de la administración, del presidente Varela, que cuando lleguemos al segundo año, buena parte de estos temas del sector agropecuario podrán estar resueltos. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque, uno, a mí me preocupa cuando yo los escucho a toda la gente vinculada al sector agropecuario decir, nuestros hijos no les interesa seguir. ¿Por qué no les interesa seguir? Porque ven que sus padres pasan en vicisitudes, que se quejan de que los gobiernos no les han apoyado, se quejan de que efectivamente la administración pasada los desatendió por completo. Entonces, cuando no hay ese relevo generacional en el sector, hay un problema para el resto de la sociedad. Sin duda alguna, profesor, nosotros creemos que en el tema de las importaciones y los pagos de las deudas atrasadas vamos a estar completamente en regla en aproximadamente 6 meses. Ahora, estamos enviando, y esa noticia se la voy a dar próximamente, un grupo importante de hijos de productores a Israel. A capacitarse. Eso va a venir, y por eso también el Ministerio de Desarrollo Agropecuario está recuperando las escuelas agropecuarias que también estaban en total abandono, y el símbolo de ellas es el INE en Divisa, que estaba totalmente desperdiciado, una instalación con unos terrenos muy amplios que básicamente estaban totalmente abandonados. Sí creemos en que los muchachos hay que darles una oportunidad, que entiendan que también el productor nacional tiene un papel que jugar, tiene una importancia en el sistema económico, y el gobierno está comprometido con eso, profesor. Y el otro tema que comienza a preocuparle a la gente, porque había un rumor de que iba a ocurrir esto, que no va a ocurrir aquello, el tema de la energía eléctrica, del costo. Sabemos que son 3 facturas: la generación, la transmisión y la comercialización. Pero había el rumor, había la especie que podía que nos subiera a todos. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, en ese tema también el gobierno ha trabajado fuertemente. Nosotros ya estamos comprando energía mucho más barata que como se compraba en el pasado gobierno, en función de hacer las cosas con transparencia y poner a la gente a competir. Ahora, para el tema puntual de la tarifa eléctrica, vamos a tener una buena noticia muy pronto, en cuestión de días. Ya estamos afinando los detalles finales. Sin embargo, le puedo decir a la ciudadanía que muy pronto vamos a tener una buena noticia en el tema de la tarifa eléctrica. A cruzar los dedos, que sea una buena noticia, porque evidentemente hay gente que sí siente que el bolsillo está muy golpeado, el bolsillo del panameño. Don Manuel Domínguez, déme un segundo, porque Gretel Méndez nos tiene la información de cómo han reaccionado nuestros televidentes a través de la cuenta de Twitter sobre estos temas. Adelante, Gretel. Así es, profesor. La pregunta de esta mañana, casi un año de su gobierno, ¿cree usted que el presidente Varela ha cumplido con sus promesas? Ya hemos recibido algunas de esas opiniones a través del Twitter @TVN Noticias. Voy a compartirle de inmediato algunos de esos mensajes en las redes sociales. Voy a iniciar entonces con lo que ha escrito Rodrigo Susana, quien plantea lo siguiente. Rodrigo dice: ha traído paz, está limpiando la casa, ahora se invierte en obras de gran impacto social. Claro que cumple. Por otro lado, rescato la opinión de Miriam, que dice: no ha cumplido con nada, al contrario, tiene el país en un total retroceso, ni un solo avance, solo firmas convenios. Irreversible también ha opinado y dice: la casa tenía mucho desorden y tamales, pero hay que ordenar y trabajar, no ponerse a hacer negocios como antes. Carlos también tuiteó: no ha cumplido sus promesas, todo es súper lento y selectivo en toda su gestión, impactando economía a nivel nacional, a todo nivel, debo decir. Finalizamos con Hernán Fuentes.
gestión Varela no ha cumplido al 100%, pero se han tocado los temas de promesa, solo que un poco lentos. Son solo algunas de las opiniones que se están generando relacionado a esta pregunta que planteamos esta mañana a través de nuestro Twitter, @TVN Noticias. Usted continúe escribiendo, más adelante vamos a estar interactuando con ustedes. Fue con usted, profe. Gracias, Greter, y gracias a los televidentes por enviarnos su opinión. Manuel Domínguez no solamente es periodista, sino en ocasiones en su vida profesional también ha sido consultor, conocedor de opinión pública. ¿Cómo le ha parecido este mote que los adversarios políticos de Juan Carlos Varela le han querido poner, y parece que lo han logrado ponérselo, de tortugón? O sea, cuando la oposición política a Varela habla de tortugón, lo que quiere significar es lentitud en la toma de decisión, en la ejecución. ¿Cómo analizan ustedes y cómo se compadece el mote que le han querido poner versus los resultados a un año de gestión? Bueno, el presidente planteaba hace poco que prefería tortugón que bolsillón. Ahora, yo creo que el de fondo, profesor... Nunca entendí lo de bolsillón. Lo de bolsillón. Bueno, yo creo que ahí en las redes sociales la gente explica. se comenzó a explicar. Yo la verdad que pero me parece divertido. No, yo creo que en el fondo hay un cambio completamente de la manera de manejar los recursos del Estado. Eso es. Aquí cuando se contrataba a velocidad del pan, teníamos situaciones como hay 24 Misacaxi, de los cuales solamente 10 funcionan. Aquí el Hospital Amador Guerrero está a medio construir. El proyecto Riego Tonosí se contrató muy rápido, nunca se hizo. Entonces, como estamos viendo estos temas de la justicia, yo creo que el panameño al final no quiere que esto vuelva a pasar. Por eso que el gobierno está haciendo las cosas bien, con responsabilidad, cumpliendo los procesos, yendo paso a paso para que las cosas se hagan bien. Por eso nosotros no tenemos ninguna aceleración de caer en situaciones que ya el panameño rechazó. Pero hay una realidad, y así como digo de Manuel Domínguez, de su vida profesional, también conozco de la ejecución política de Juan Carlos Varela antes de llegar a ser presidente. Y se sabe, y usted lo sabe, y lo sabe el presidente, que cuando se llega a esos puestos, la gente mide la ejecución. Entonces, claro, el gobierno pasado hizo una cantidad de obras que no tiene precedente en la historia, pero obviamente ahora están metidos una cantidad de problemas. A ver, pero esas obras no se hicieron en el primer año. Por eso que políticamente nos han querido poner una falsa expectativa. ¿Cuáles eran las 3 obras que hizo el presidente Martinelli o Martín Torrijos Mireya Moscoso en su primer año? Ninguna. Porque todos sabemos que eso es un año de transición, eso es un año de fundar las bases de lo que va a ser el gobierno. Es decir, nosotros estamos completamente tranquilos con eso. Ya tenemos licitada la línea del metro, estamos por adjudicar la renovación de Colón, tenemos más de 100 licitaciones en sanidad básica. Es decir, nosotros con nuestros programas y nuestros proyectos vamos como planificamos. Comparar un gobierno en su primer año con uno en sus 2 últimos años que contrató, como todos sabemos que contrató, es completamente injusto. Ahora, nosotros estamos claros de lo que estamos haciendo, tenemos claro que estamos haciendo las cosas bien y que nuestros proyectos grandes, insignias, se están haciendo con responsabilidad y como debe ser. Claro. Finalizando, que nos preocupa, yo lo comentaba esta semana, digo, caramba, por ejemplo, al ministro del MOP le ha tomado un año resolver el tema aquí de la transísmica, ahí donde pasa el metro. Y la explicación nos la dio aquí, él mismo nos la dio esta semana. Pero el panameño tiende mentalmente a hacer esa comparación, que si bien es cierto, pudiera compartir lo que usted dice, que es injusto comparar los 2 últimos años del gobierno anterior con el primer año de este gobierno, pues hay una tendencia humana a hacer la comparación en cuanto a la capacidad de gestión y de ejecución. Y la recibimos con satisfacción, porque nosotros pensamos que el público debe ser exigente con sus gobernantes. Así que nosotros como gobierno la recibimos bien y estamos trabajando fuertemente por cumplir con esa expectativa. Bueno, don Manuel Domínguez, muchísimas gracias por iniciar este periodo de balance del primer año de gobierno. Me imagino que probablemente podremos contar con los ministros de Estado a medida que se acerca el 1 de julio para que vengan aquí y nos cuenten a un año de gestión qué ha pasado, a dónde estamos y hacia dónde vamos en cada una de las carteras. Supongo que... El presidente de la República ha dado una instrucción muy directa, de total transparencia y a discutir los temas que son ahora en el primer año. Muchísimas gracias, don Manuel Domínguez, muy amable. Responsable de las comunicaciones del gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Ahí también se puede hacer comparación. ¿Cómo era antes y cómo es ahora en la dirección de comunicaciones de la presidencia? Está bien.